y ustedes tienen en la plataforma este texto que vamos a ir viendo qué es lo que contiene, cuál es el contenido. Y de esta manera vamos a empezar entonces nuestra clase. Vamos a decir de que es importante definir la función que cumple los encofrados, y así diríamos que nos sirve para proporcionar la forma a las estructuras de hormigón. El material que se puede utilizar es la madera, el acero, el aluminio, el plástico. Y todos estos materiales deben tener conocidas sus propiedades físicas y mecánicas para poder utilizarlos. También características como resistencia son fundamentales para continuar con la parte de economía. También que sean trabajables, quiere decir que puedan moldear, cortarse o armarse con facilidad. Y en cuanto a la duración, la durabilidad, la medimos por la repetición de uso. Es decir, que para una construcción puede uno planificar el número de usos para el encofrado. Si lo estima de forma adecuada, entonces tendrá un ahorro considerable en el ítem de encofrado. Si lo maneja también con cuidado, es decir, en cuanto a limpieza, en almacenamiento de los encofrados, es importante entender de que ahí radica la economía, especialmente cuando es de madera. Lo que hay que cuidar es que no se expongan directamente al sol, por ejemplo, sino que tengan ambiente protegido cuando se desencofran, que no le llegue tampoco humedad y que estén bien ventilados, sobre todo, y bien apilados, es decir, acomodados para que no se deformen. ¿Qué es lo que tenemos como material que utilizamos? Si es que es madera, lo que vamos a ver ahora sería estas maderas de la especie de yesquero, por ejemplo, ochoa, vibosi, verdolago, palomaría, y maderas multilaminadas que se utilizan también bastante, pero que tienen que ser maderas multilaminadas, desdobladas en láminas y coladas con cola resistente a la humedad, es decir, cola marina se llama, la cola que debe emplearse, y se hace entonces especialmente para encofrado estos materiales. Y también los encofrados metálicos, ¿no? Por otro lado. Y aquí podemos ver entonces varias vistas en lo que se refiere a madera cerrada y madera laminada, que podemos utilizar tanto para encofrado como para muebles también. Cuando hablamos de madera aglomerada, puede tener alguna función también. Y aquí ya vemos una aplicación de encofrado, ¿no? Para construir una escalera, por ejemplo, o digo, para construir estos peldaños, necesitamos disponer de madera para que den forma al escalonamiento que tiene, y esto le llamamos madera de contrahuella, la altura de la huella. Esta es la huella, esta es la contrahuella, ¿no? La altura que define la huella y la contrahuella. Entonces hay que moldearlo de tal manera que conserven su dimensión los peldaños, para que cuando se ponga el revestimiento tengamos entonces un resultado
que esperamos sea el mejor, no tengamos que remover parte de las gradas para que se alineen, diríamos, nuestros peldaños. Y por eso es bueno entonces de disponer que este encofrado tenga un sustento también intermedio, ¿sí? Como se lo ve aquí, para que esta pieza funcione como una viga de 2 tramos, con un apoyo en el medio, ¿no? Aquí hay un apoyo también, apoyo y apoyo, ¿no? Entonces la idea es que quede esto bien alineado, recto, y así tenemos un acabado perfecto. Cuando hablamos de otras partes aplicadas para el encofrado, podemos decir que esta llamemos viga y esta le llamemos vigueta, aunque pueden ser de la misma dimensión, pero por la ubicación y la función que corresponde, a esto le llamaríamos vigueta, controla la deformación del tablero con el espaciamiento que se calcula que está en función de las dimensiones en espesor de este tablero y de la resistencia del material. Y estos son los puntales, que en este caso son metálicos. Estos pueden ser madera y metal en la parte superior, por ejemplo, vigas de estructura mixta, diríamos. Y los puntales también pueden ser de madera, ¿no? Aquí estamos con puntales metálicos. Y así siguiendo para ir conociendo las partes, describiendo más que todo las partes que lo componen del encofrado. Aquí podríamos verlo ya en forma más completa, decir que estas serían las viguetas y estas serían las vigas, ¿no? Y las columnas. Desde luego, estas columnas o puntales metálicos pueden ser graduados en su altura a través de esta parte telescópica que tiene, y asegurando con pasadores en cada altura y aproximándolo con el cabezal en la posición final. Entonces logramos nivelar esta viga o darle una contraflecha o una contradeformación necesaria en algunos casos cuando son vigas o columnas o perdón, cuando son losas de luces mayores, por ejemplo, a 3 metros, tiene significado especial porque esas deformaciones deben ser controladas. Las deformaciones que por carga viva y carga muerta se dan deben ser controladas de tal manera que cuando se retire la carga viva, cuando se desencofre también material, quede la losa, en este caso recta, o las vigas también en su condición final, que queden bien niveladas. Si no se hace eso, si no se hace el contrabombeo o la contraflecha, entonces tendremos problemas de nivel, ¿no? En la losa o en las vigas. Encofrado también para columnas, que pueden ser columnas significativas, así de dimensiones grandes, por ejemplo, como esta, van a tener varios elementos que lo dividan, y en la parte central el tablero podría ser multilaminado, por ejemplo. Y podemos tener también encofrados metálicos, así como los que se ven acá, donde el tablero está conformado más bien por una formaleta que es metálica, que viene a formar parte de la losa, ¿no? Y en este caso se utiliza mucho en las estructuras donde no va a haber apuntalamiento, ¿no? Evitan el apuntalamiento si calculamos adecuadamente la rigidez de este elemento para una determinada luz, entonces no necesitaríamos apuntalamiento. Y eso para tener entonces una construcción en menor tiempo, si es que se dispone de los elementos necesarios, podría uno ganar en tiempo. Y aquí tenemos otras vistas donde se muestran, por ejemplo, laterales de viga y metálico, ¿no? Y también vigueta y vigas, ¿no? Para clasificarle. Y estos otros elementos que son a través de pernos que se da la posición
del ancho, en el ancho de las vigas, por ejemplo, ¿no? Para mantenerla en su posición recta, serían los soportes que tenemos, que tienen la ventaja de ser recuperables, es decir, y que estos pernos tendrán que tener una vaina al interior que puede ser PVC, por ejemplo, que nos sirve también de espaciadores para mantener ajustado y con una cierta dimensión las vigas. Aquí podemos ver entonces esto puede ser el perno y aquí puede ser un tubo de plástico que se queda embebido en el hormigón y se recupera el perno, ¿no? Y entonces hablamos ahora de la presión del hormigón sobre los encofrados, que es lo que nos interesa para el dimensionamiento. Y así lo podemos mostrar haciendo un control aquí que se tiene. Vamos a procurar agrandarlo para que no tengamos dificultad en observarla. Y entonces tenemos esa condición. Aquí vamos a poner esta. Y tenemos entonces estas condiciones, ¿no? Y que decir que debemos hacer también el control del asentamiento, y para eso ustedes lo han hecho en el laboratorio seguramente en los cursos anteriores, ¿no? Y tenemos entonces el cono de Abraham, que nos permite medir el asentamiento que va a sufrir la mezcla por su peso propio, en este caso, que nos va a medir entonces la consistencia de este hormigón. Quiere decir que puede ser pastoso, ¿no? Que puede ser fluida, ¿no? O puede ser seca. Necesitamos también unos moldes que nos van a servir de testigos para determinar la resistencia, si podemos hacerlo a los 7 días, a los 14, a los 21 días. Podemos tener entonces un registro del fraguado, el tiempo de fraguado también del hormigón, hasta adquirir su resistencia final, al que se considera los 28 días. Esto nos permite tener también una referencia para desencofrado, para el desencofrado, saber qué resistencia ya tiene el hormigón a partir de una cierto tiempo para poder retirar el encofrado. En cuanto a los cilindros que se tienen, entonces se tendrán que ensayar luego, romperlo para determinar la resistencia que tiene nuestra estructura y ver si es que encaja dentro de los valores que hemos establecido para el cálculo. ¿Cómo determinamos el empuje, ¿no? Y cómo hacemos esa clasificación en las mezclas? Entonces vamos a decir que seca, vamos a considerarlo así entre 0 y 3, de 3, 4, en algunos casos hasta 5 cuando es fluidificante, vamos a decir que son mezclas pastosas. Y aquí tenemos los ángulos que forma este talud, ¿no? Que forma entonces esa inclinación 15 grados, por ejemplo, 15 a 25, y esto es mucho menor que 15, cuando es fluida, ¿no? Puede ser el asentamiento total, ¿no? Y que vamos a mostrarlo luego acá. Sí, esta sería la fluida, esta sería la pastosa, esta sería la seca, ¿no? Entonces, decíamos que esto puede ser hasta 5 cuando hay fluidificante, por ejemplo, pero lo normal es tener esta condición de 4 pulgadas para llegar a los valores que se establecen como referencia del cálculo, que serían los valores característicos del hormigón.
la resistencia característica del hormigón. Cabe indicar acá que es importante cumplir con la norma. En este caso estamos hablando de la norma ASTM, y que ya en varios lugares hemos aclarado de qué se trata. Si es que lo tengo por acá, vamos a repetirlo, pero si no, vamos a tener que escribirlo nuevamente. Sí, enseguida vamos a escribir el significado de aquello. Ya, ¿qué consiste entonces este cono? Tiene dimensiones estandarizadas, es decir, para lo que significa la base, es decir, 8 pulgadas, por ejemplo, y en la parte más estrecha serían 4 pulgadas, ¿no? Y 12. Entonces, fácil acordarse de 4, 8 y 12, ¿no? La relación. Para que sean validados estos resultados, tienen que ser un molde de estas dimensiones. Y ustedes recuerdan que hay que ponerlo también en 3 camadas, ¿no? Con 25 golpes. Y tiene que haber una barra que cumple ciertas dimensiones y condiciones. Pues barra, por ejemplo, de 5 octavos sería 1,6 centímetros, y 2 pies que serían 60 centímetros, ¿no? No puede ser de otras dimensiones, no puede ser tampoco barras corrugadas, por ejemplo, ¿no? Tienen que ser lisos estas, ¿no? Liso, para que eso reproduzca las condiciones en que el hormigón se vierte en las losas, en los muros, en las columnas, ¿no? Eh, entonces tienen que cumplirse estas condiciones. Lo que se trata aquí es de reproducir lo que ocurre en el momento de hormigonar vaciada. Tampoco se puede permitir, por ejemplo, introducir una vibradora aquí por hacerlo mejor, ¿no? Eso ya distorsiona todo el resultado, porque es una masa pequeña de hormigón. En cambio, en la obra tenemos una masa más abundante, ¿no? Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta entonces para que los resultados sean validados. Hay que apegarse a las normas, ¿no? Vamos a continuar entonces. Y así entendemos entonces que esas son las pruebas que debe pasar el hormigón para el control. Y aquí lo que vamos a hablar es de las cargas que pueden actuar, ¿no? Cargas que hay que considerar, entonces sería el hormigón como carga muerta, y podemos ponerle un peso específico de 2.400 kiloponios por metro cúbico. Desde luego esto es para el hormigón armado, ¿no? Hormigón armado, con una cuantía de hormigón de 150 kilos, por ejemplo. Si es 2.200 y algo más, el peso específico del cemento, de la mezcla de cemento y más agua, de la pasta y del hormigón mismo, hormigón simple diríamos. Entonces sumamos la armadura y tendríamos 2.400. En algunos casos van a ver ustedes 2.500, pero eso depende de la cantidad de hormigón, de acero que tenga el hormigón, ¿no? Entonces aquí podemos considerar para nuestra estimación 2.200 como carga para el hormigón simple, para el hormigón armado del acero, el peso por unidad de volumen del acero. Y para la madera podemos estimar entre 500 y 900. Son maderas duras, las intermedias y las blandas, ¿no? En esa escala. Para la carga viva, entre 150 y 200 nos dicen la norma, ¿no? Así es. Cuando se trata de hormigón que se vierte y se vibra, entonces hay que considerar un 25% más de mayoración para el momento en que se vierte el hormigón. En este caso está la carga muerta también como carga viva, porque estamos depositando, produce vibración también en el momento que se introduce la vibradora en la masa de hormigón, y la carga viva también está actuando. Entonces todo está actuando como si fuera una carga viva, por eso estamos multiplicando todo por 1,25. Cuando se tiene que determinar el empuje sobre la masa o digo, sobre el tablero, por ejemplo, de tablero lateral de un encofrado, entonces utilizamos esta fórmula que es
utilizada en la mecánica de suelo, también que lo aplicamos acá, y vamos a decir que el peso específico por la altura, por la profundidad en la que se está midiendo, tangente cuadrada de 45 menos alfa medio, o menos phi medio, ¿no? Y esto quiere decir que tiene singular importancia la consistencia del hormigón en este caso, ¿no? Y nosotros hemos hablado acá de consistencia del hormigón y hemos hablado de ángulos, ¿no? Se refiere a estos ángulos del talud que forma con la horizontal, ¿no? Y habrá que tomar uno de ellos, pues, ¿no? Y otra vez vamos a mostrarlo, vamos a agrandar y vamos a mostrarlo de aquí estamos, ¿no? Y vean que una mezcla seca mayor a 15, dice. Una mezcla que esté entre 15 y 25 podría ser esta pastosa, porque tenemos un rango, ¿no? Entre 3 y 4, ¿eh? Y 15 y 25. Y esta ya muy fluida, no, esta no la usamos, más bien la estamos poniendo para referencia, para comparación nada más con esta otra. Esto no debe hacerse, dice, con esta. Si es para hormigón, peor todavía para hormigón armado. Y entonces, el encofrado, ¿con qué vamos a calcular? ¿Con qué ángulo, diríamos? Con esta, que depende de la consistencia, si es muy seca, medianamente seca, esta 0,15 o esta otra. Entonces decimos, pero de esto también tenemos dos valores, 15 y 25, con cuál determinamos nuestro empuje. Puede estar en estas dos condiciones y es válida. Pero entonces tomamos la peor condición de esas dos y sería, aquí vamos a achicarlo de nuevo, sería entonces la de 15 grados que tomemos porque esa es la que nos va a dar mayor empuje. Porque aquí en nuestra fórmula está tangente cuadrada de 45 menos phi medio. Si esto es 15, entonces tendríamos un ángulo con la diferencia de 45 a 15 medio, que nos va a definir el empuje que tenemos para nuestra estructura de encofrado, ¿no? Digamos, vamos a poner 2200 acá, porque si es hormigón armado, el acero se entiende que no empuja lateralmente, ¿no? Pero sí lo va a hacer cuando sea en un tablero de fondo, por ejemplo, porque está en la posición del sentido de la gravedad, digamos, la carga, entonces se sumaría también el acero, ¿no? El peso del acero y pondríamos 2400 en ese caso. Y de esa manera las unidades que nos dan en kilopondi por metro cuadrado, desde luego, y este factor, como vamos a ir utilizando continuamente, podemos decir que toma un valor de K, así, en la expresión que conocemos en la mecánica del suelo, y ese valor es 0,59, entonces para tener que la tangente cuadrada de 45 grados menos pi medio es K. Entonces pondríamos gamma por H por K y ya vamos a tener el empuje, ¿no? Vamos a hacer algunas otras indicaciones más. Para eso voy a volver al tamaño normal. Ahí estamos. Ahí estamos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que entendemos como empuje lateral? Sería aquel definido por esta expresión, ¿no? Y para una carga vertical sería entonces el gamma por H directamente, ¿no? Gamma por H, pero el gamma ya lo ponemos como 2400. Aquí el lateral ponemos como 2200. Vamos a aclarar ese concepto entonces aquí, sí, es que nos hacemos un pequeño campo y vamos a decir que vamos a tener estas dos condiciones. Y voy a ver si puedo abrir este. Sí, lo vamos a hacer ahí. Vamos a ver si puedo abrir esta condición de insertar. Y para hacer un pequeño esquema de la encofrada. Y vamos a decir que sea esta la situación.
mejor es con este otro. Sí, puede ser. Entonces, esta es una pared, una, una, un tablero más bien, ¿no? El tablero vertical, y vamos a insertar otro tablero también que sea de fondo y lateral. Este va a ser el de fondo. Y vamos a insertar también un tablero vertical. Y vamos a determinar el empuje que se genera ahí. Así vamos a tener entonces este encofrado con esos tableros. Queremos saber cuánto es el empuje en esta placa lateral y cuánto es el empuje o la presión en este fondo. Entonces vamos a hacer una pequeña gráfica aquí, si es que nos permite esto, poner estas presiones. Aquí la parte alta va a ser cero, desde luego, pero en el fondo vamos a tener la máxima presión. Ahí tendríamos la máxima presión en el fondo, y aquí sería cero, ¿no? Y en consecuencia, entonces, nos generaría eh, un diagrama que que nos arrojaría esta variación, ¿no? Aquí ponemos así, en forma lineal. Sí, sería gamma por H por K, ¿no? K es el tangente cuadrado de 45 menos pi medio. Esa sería la variación de las presiones a ese nivel. Y vamos a completar el dibujo entonces con eh, la gráfica de variación. Vamos a poner también aquí una pequeña flechita. Y así sería el diagrama de presiones para el tablero lateral, ¿no? Que para el tablero de fondo, entonces tendríamos otra característica. Y vamos a decir que sería así, de esta manera, determinado. El de fondo ya sería entonces una presión así, vertical, así. Y vamos a insertar uno más para que esté completa nuestra intención. Así tendríamos, ¿no? Esas son las diferencias, entonces. Creo que voy a tener que eliminarla esta última porque me está complicando más bien el dibujo. Entonces tengo aquí un empuje lateral y en el fondo esta va a ser la presión. Si es que esto es H, gamma, pondríamos entonces 2200, aquí lo vamos a hacer. Aquí está, ¿no? 2200. Y tenemos en esta unidad, entonces, kilopondri por metro cuadrado. En cambio, este otro sería 2400 gamma por H por 2400 y desaparece este término, ¿no? Entonces, aquí mismo vamos a poner una presión horizontal. Vamos a tener una presión horizontal igual al gamma que estamos poniendo 2200. Esto ponemos la unidad kilopondri por metro cúbico. Y esto multiplicamos por una altura, supongamos que esto sea una viga que tenga 60 centímetros, entonces sería por 60 centímetros, hay que poner las mismas unidades, 60 metros por tangente de 45 menos phi medio. Vamos a comprobar si tangente cuadrado de 45 menos phi medio es 0,59 como lo hemos planteado antes, o hay que corregirlo. Aquí está, 0,59, ¿no? A ver, hagan ustedes esa determinación. Sal de 0,59, ingeniero. Ya, entonces está bien con un K de 0,59. Eso es para un hormigón de consistencia normal. Si es un hormigón, decíamos, muy fluido,
entonces tiende ya a deformarse nuestro encofrado por las presiones son muy grandes y no calculamos para esa condición. Decide que es una advertencia de que estamos haciéndolo mal, ¿no? Entonces es para esta condición que dimensionamos. ¿Cuánto sería la presión en este caso? Es lo que podríamos sacar acá. Bueno, hagamos la operación, ¿no? No están ágiles todavía para calcular. 779 sale, ingeniero. 779. Estamos poniendo 2200, ¿no? 2200 por punto 6 por punto 59. 779 es, ingeniero. 779, cierto. 79. ¿Qué unidad kilopondio por metro cuadrado tendría que ser? Es una presión, ¿no? Con este eliminamos y nos queda cuadrado acá. ¿Está bien? Kilopondio por metro cuadrado. Ahora, ¿cuál es la presión vertical para calcular este encuadrado lateral? Sería esta que empecemos aquí en el fondo y aquí 0, ¿no? Triangular. Y si tuviéramos que un empuje resultante aquí que de establecer, entonces sería así. El empuje sería la presión esta que tenemos acá, presión multiplicando por la altura. Por la altura. Y como es un triángulo, una figura, una variación triangular, digo, entonces por altura y dividido entre 2 sería, ¿no? Por H medio. Presión por altura, aquí tenemos, ¿no? Presión por altura nos daría como si fuera constante esto acá. Por H medio, entonces nos daría esa situación. Dividida por H medio. Así sería, cuando ya tenemos la presión, ¿no? Adecuada, o digo, determinada. Pero también puede interesarnos esta presión vertical, esta es la presión horizontal, ¿no? Que define un empuje. Esta es una presión vertical. Esta presión vertical, entonces la establecemos así, ya sería, si es hormigón armado, 2400 decíamos, si es hormigón simple, seguiría siendo 2200. 2400 kilopondios por metro cúbico. Esto para el tablero de fondo, dice. Por la profundidad que también es 0,60. Y así entonces tendríamos para dimensionar ya nuestro tablero de fondo. ¿Cuánto resulta eso? 1440 1440, que es unidades kilopondio por kilopondios por metro cuadrado. metro cuadrado. Pero puede ser que nos interese ahora determinar una Q, un valor de Q como carga lineal, y eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? ¿Para qué? Para dimensionar el tablero de fondo. Entonces vamos a establecer una carga Q. Ahora vamos a adelantarnos para hacer esa determinación. Esta va a ser una carga lineal ya, Q. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar P? Sería, ¿no? ¿Por cuánto tengo que multiplicar este PB, que tenemos acá 1440 por metro cúbico, metro cuadrado? ¿Por cuánto debo multiplicar para tener finalmente la carga Q? Entonces tengo que saber qué ancho tiene este tablero, ¿no? ¿Sí? Y aquí vamos a poner que la dimensión que me falta ahí es B, y vamos a poner entonces que este ancho aquí es B. Y sería entonces por B, si es B, por ejemplo,
20 centímetros, pondríamos 0,20, para que tengan las mismas unidades. Así tenemos una carga lineal entonces. 0,2, ¿no? $720. Ya tenemos una carga lineal. 288 kilopondios por metro. Por 7, cierto. Ya. Kilopondio por metro. Así es. Tenemos entonces esta carga Q, con la que podemos calcular el espaciamiento de los apoyos que necesitamos por debajo, que sería, por ejemplo, el de los puntales, ¿no? El espaciamiento de los puntales, por ejemplo. Por debajo te podríamos calcular con una carga lineal así como esta. Eso entonces como una introducción para lo que vamos a ir haciendo de aquí para adelante y considerando entonces las cargas que se establecen. Nos dicen que, por ejemplo, para el cálculo de para considerar el efecto de la vibración e impacto, tenemos que multiplicar estos valores por 1,25, ¿no? Entonces, no olvidarse que hay que mayorar esta carga por 25% para poder considerar entonces ya las solicitaciones cuando se está depositando el hormigón y vibrando. Ya, entonces vamos a seguir para adelante. Lo que vamos a hacer ahora es una introducción a lo que viene a ser la elaboración de estos pilotes que cuando estamos en campo abierto pueden ser bastante útiles porque se los coloca con mucha rapidez. Entonces vamos a fabricar pilotes, dice, para ser pilotes hincados. Es decir, que vamos a necesitar de encofrar esta estructura, o digo, esta masa de hormigón para poder darle la forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene aquí, por ejemplo? Voy a agrandar un poco la figura otra vez para tenerla mejor presentada, ¿no? El encofrado, entonces, ¿en qué va a consistir? Dice, la tarea es hacer 2, 4, 5 pilotes en un día. ¿No? Uno puede planificar, desde luego, de acuerdo a la cantidad de pilotes que sean necesarios, puede planificar el tiempo, establecer un tiempo que sea razonable para poder cumplirlo, y de lo que se trata es de minimizar el tiempo, ¿no? Para tener ventaja competitiva con otros proponentes, ¿no? Otras empresas que estén proponiendo. Entonces, si ustedes pueden imaginarse una solución que dé una facilidad constructiva con relación al tiempo que nos va a demandar la construcción inicialmente entonces de los pilotes para ser hincados, porque tenemos que entender que estos pueden ser hincados recién a los 28 días, cada uno de ellos, pues adquiere su resistencia final. Y el hecho de tener que golpetear esto desde arriba con un martinete para profundizarlo, entonces se crea mucha energía acá que puede romper el pilote, ¿no? Entonces, tiene que tener sus condiciones de resistencia última para poder golpearlo, ¿no? Golpear a esos pilotes. ¿Qué es lo que hacemos entonces para poder empezar a construir este número de pilotes? Por ejemplo, vamos a necesitar encofrados laterales, desde luego, y en el fondo no necesitamos hacer ningún encofrado, sino tener un piso nivelado. Podría ser un piso nivelado. Si no lo tenemos, podríamos hacer un piso nivelado si vamos a fabricar muchos pilotes.
y en consecuencia eso ya nos daría el apoyo para nuestra masa de hormigón. Entonces ponemos unos filetes, que aquí ven aquí unos filetes para matar este ángulo, ¿no? Y en el tablero, clavado en el tablerito, tableros laterales que tenemos acá, ¿sí? Así como los que hemos dibujado antes, arriba. Entonces ahí situamos estos filetes que son triangulares, de 1 pulgada por 1 pulgada de altura por 1 pulgada de ancho. Y una vez que tenemos el encofrado realizado acá, desde luego hay que contenerlo también por la parte superior para que estos paramentos queden bien verticales y linealizados. Asegurarlo también por los extremos del empuje a través de estos elementos de anclaje aquí que tenemos. Y una vez que dispuesto de eso, se procede a rellenar porque arriba queda libre. Solamente estos elementos que de vez en cuando estamos utilizando, digamos cada cierta distancia, cada metro podría ser, y completamos entonces el hormigonado de estas piezas que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, y dejamos al otro día ya podíamos desencobrar porque en las pruebas que hacemos para la resistencia al hormigón, ya al día siguiente, en un día tiene una buena resistencia al hormigón, como para sustentar su peso propio, como para anular los empujes laterales también que en este caso está provocando en el tablero, y entonces se hace el encobrado de tal manera que no sea costoso desmontarlo. En este caso, no provocarle vibraciones excesivas ya a la masa de hormigón que estamos desencobrando. Y una vez que esté desencobrado, tenemos así libre ya esta parte de las piezas de hormigón y podemos entonces reaprovecharlas. Quiere decir, ya esta parte hueca la hemos dejado precisamente con la dimensión de un pilote. Si es que estos pilotes son de 30 centímetros, por ejemplo, aquí cuando se desencobra deberían quedar 30 también. Entonces, en la segunda camada, segunda vaciada, aquí no está mostrándose el resto, pero yo puedo tener extendido el piso, ¿no? Para utilizar el mismo encobrado por segunda vez, llevando todo esto acá, ¿no? Y en el segundo día, entonces, puedo hormigonar el 6, el 7, el 8 y todos los demás que me quedan acá, ¿no? Así es. Entonces, ustedes van a hacer un pequeño ejercicio ahora sobre este tema y yo les voy a dictar las condiciones, las bases del concurso y ustedes van a imaginarse planificadores de una obra y qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, como datos, vamos a poner que los datos sean 360 pilotes que vamos a hacer. Pilotes, 360 pilotes. Esta es la cantidad que tenemos que fabricar, ¿no? Y tenemos que establecer este tiempo en el tiempo de fabricación en un cronograma para presentarlo a una competencia de precios, ¿no? 360 pilotos se van a construir y se nos ocurre por ahí de tener entonces un espacio suficiente como para moldear los 360 pilotes, puede ser como una cancha de básquet, digamos, ¿no? A donde podamos introducir todo esto, estos pilotes, sin tener que moverlos antes, porque no se los puede mover todavía el primer día, el segundo día, ni el tercer día, están frescos todavía, no tienen resistencia para poder resistir a la flexión lo suficiente para controlar su peso propio. Y entonces vamos a decir que los moldes que preparamos de principio son estos, para 5. El primer día, ¿no? Día 1, vamos a decir, primer día. Estamos haciendo
el primer día estamos haciendo tantos pilotes, ¿no? Este es el primer día. Ustedes dirán, ¿qué es lo que hacemos después? Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 pilotes. 5 pilotes construimos. Nuestros pilotes van a ser establecidos en tamaño también. Pilotes de 30 por 30 vamos a poner. Centímetros. Dimensiones, vamos a decir que tiene por 12 metros de largo. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que se pide aquí? Establecer el tiempo, entonces. El número de días que va a tardar, ¿no? Necesario para la fabricación. Ya, fabricación de los pilotes, ¿no? Y otro, eh, el volumen de hormigón va a ser necesario para hacer el pedido, ¿no? Volumen de hormigón. Para cada vaciado, ¿no? Para pedir un mixer, imagínense un mixer que tienen que pedir ustedes para poder hormigonar, y tendrá que saber entonces la cantidad de hormigón que debe tener o la capacidad que tiene que tener ese mixer en metros cúbicos, así. Ya está. Ese sería nuestro afán de investigar qué es lo que debemos tener como resultado para que nuestro trabajo sea cumplido en un determinado plazo. Ya está. A ver, tienen un cierto tiempo limitado también para poder hacer su propuesta, y vamos a adjudicarle el trabajo a aquellos que tenga el menor tiempo posible, pero que tengan la justificación necesaria también, que sepan la justificación necesaria para llegar a ese resultado.
Ingeniero, en el dato por día solamente se hacen 5 pilotes. Esto es lo que tienen, 5 encobrados van a hacer, van a pretender hacer un intento este, ¿no? Y ustedes después van a comentar si es que vale la pena aumentar un par de pilotes más o si está bien, si es racional, digamos, su estimación, ¿no? Vamos, primero se basa en esto, ¿no? Esto es lo que tienen como encobrado ya preparado y quieren reutilizarlo tantas veces sea posible. Vamos a decir que este le sirve para varios usos, ¿no? No tenemos que hacer otro encobrado, dice. Vamos al mismo, para hacerlo económico, ¿no? Tienen que aparecer con imágenes también de los demás. Yo los voy a ir llamando y si no están, los vamos a ir borrando de la lista. Y aquí estoy haciendo espacio para ir poniendo el resultado. Lo vamos a bonificar también a los que tengan el mejor resultado. Vamos a anotar de 5 participantes. Ingeniero, ¿le puedo dictar? Ya, pero un ratico voy a completar. Mejor es que haga, después cuando ya estén los 5, vamos a ponerlo rápido, en forma rápida. Andar revisando tus 10 a la propuesta.
Ya decíamos que esto había que aprovechar estos espacios y para que no se adhiera el hormigón nuevo con el antiguo, le podemos poner un plástico, por ejemplo, así para impermeabilizarlo y sacar, desmoldarlo fácilmente, retirar, digamos, uno de otro, así que no va a haber cómo pegarse. Lo que puede quedar en el encobrado son los filetes para darle la forma, ¿no? Pero el resto del tablero se saca, se remueve, y todo el tablero se remueve y queda limpio esto como para hormigonar. Aquí arriba también queda el filete, ¿no? Y se hormigona. Entonces esa base de cálculo también considere, para el cálculo, digo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tenemos ya los participantes. Aquí tenemos entonces uno. Bueno, ya está más que suficiente. A ver, me dice entonces choque. Propongo 36 días, 1 metro cúbico de hormigón por día y volumen total 38,88. 360 días. Bueno, está proponiendo vos 36 días. Sí, ¿El volumen diario va a ser cuánto? 1 metro cúbico por Uno. día. Ya. Y el Y volumen total, total 39. 39. Ya.
¿Hay algún otro más que tenga resultado? Tienen que aparecer en la imagen. ¿Quién más tiene? Tengo 72 días. Ya, ¿quién es el que está hablando? Es Romay, ¿no? Ya, vamos a ponerlo a Romay entonces. Vean que ustedes ya están empezando a hacer propuestas aquí para hacer negocios. Y entonces eso es lo importante, no solamente es que debemos tener conocimiento de cálculo estructural, sino tener también imaginación para poder establecer plazos de propuesta y tener que competir con precios. Choque, entonces sería, ¿cuál es el otro que lo voy a anotar acá? Romay, Camacho, Romay, Romero ya, Romay. Romay, ya Romay. Yo tengo 72 días. 72, Sí, 72. ya está entrecortada la conversación. A ver. 72 días. ¿Y qué volumen de hormigón por día? 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos. 5.4. 5.4. ¿Y el total de volúmenes? Unos 360 pilotes. 389 metros cúbicos. Ya, si tienen 72 días, por día es esto, ¿no? 5.4 por día. Entonces, ¿son cuántos metros cúbicos? Parece que no estaba bien tu estimación, ¿no? No Lo que son no es el queremos, volumen total de los 360 pilotes. claro, entonces te daría 389. Es decir, 389 metros cúbicos en total. Ya, ahora sí. A ver, este otro. Este es Ingeniero, Romay. yo. Romay, a ver, te voy a ver quién es el otro. El otro Renato, es, ingeniero. espérate un rato, no te ubiqué, no te puedo ubicar todavía. Salto Rivera, Renato Rivera, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, vos me dices entonces para la primera casilla, es 360 también, y aquí la segunda casilla, ¿qué número de días? 37, ingeniero. 37. Ya, y este otro volumen por día, 1.08. 1.08, está más claro esto. Ya, y después total, El total, 388,8. 338, ¿no? 388,8. 388. Ya, así está bien. Bueno, tenemos dos proponentes más. Vean que se les ha dado tiempo suficiente para que piensen, revisen y hagan A su... mí me salió lo mismo que el último compañero, solamente que con 72 días. Rodríguez Gustavo Adolfo, ¿no? Sí, solo A ver, cambiaría el 72 días. ya Y 37 por 72. vamos a buscarte por acá para que no ocupe tanto campo. Ya está por acá. Chura Rodríguez, ¿no? Sí, así es. Ya, este quiero anotarlo acá, Romay, y este quién era, Renato Rivera, ingeniero. Renato Rivera, Rivera. ya. Rivera nada más. Con B chica, con B grande, B chica. Rivera. Y el otro es Chura. Chura. El otro proponente es Chura. Ya. ¿Y cuánto dice Chura? Me salió lo mismo que el último compañero, solamente que el 37 días yo le pondría 72. Ya, pero lo mismo que quién. Que el último, que Rivera, digo. Ya lo mismo, entonces 37.
No, solo ahí sería 72 días. Ah, este es 72. Sí, Después lo demás, lo mismo. lo demás lo mismo. Ya. 1.08 y el otro 388. 8. Ahora, el último. Si no hay último, entonces ahí lo dejamos ya. Se cierran las propuestas, vamos a decir. En enero yo igual saqué 72 días. Ya, ¿quién es este? Mena. A ver, voy a buscar, voy a ubicarte, ¿ya? Es que estoy con franja que no está extendida. Vamos a extenderlo ahí. Entonces, Mena, ¿no? De enero. Mena, entonces te ponemos aquí Mena. ¿Qué es lo que nos propone Mena? Igual me ¿Cuántos días, salieron cuánto tiempo le va a 72 días. demandar la construcción? ¿Cuánto? 72 días haciendo Ya, 5 pilotes por día. 72. ¿Y cuántos pilotes por día entonces? Sería 5, pero el metro, el volumen 5.4 metros cúbicos. Acá 5.4 por día, ¿no? Sí, Ya, está bien. Aquí, 388.8 metros cúbicos. o sea, el volumen total, ¿estás de acuerdo con tu compañero? De enero eso me salió igual. Ya, está bien. Ya, entonces, tienen 30 segundos para revisar si hay que cambiar algún dato o presentarlo así ya como propuesta. Ya, no hay ninguna objeción, dice. Yo puedo decirle otro dato. Díaz Velasco, dice Espinosa. Sí, yo propongo 40 días. Ya, pero ya vamos a ver. ¿Qué has hecho, Diego? Decinos nomás, no tengo cuadro ya para anotarte. ¿Qué dice? Yo propongo 40 días. Yo hice 9 pilotes por día, ¿no? Pero vos sos Díaz, que no estás acá, ¿no? No, no estoy ahí. Ya vamos a anotarte aquí abajo, así nos suelta. Un reemplazante, vamos a decir. ¿Qué dice? Díaz, así con Z o con S. Con Z. Díaz, ya. Cuando es Díaz con S, aquí estamos entonces. Díaz con S, ¿cuánto? 40 días. Este está haciéndolo en menos tiempo que los demás. Aquí es cuánto? Ahí 9.72. 9.72. ¿Qué más? ¿Esto Y coincide? sí, coincide 389. No hace discusión de esto, dice 389. Ya está. Entonces vamos a ver quién tiene la razón, ¿no? Vamos a ver a quién le adjudicamos la obra o el negocio. Imagínense que después le vamos a sacar el costo por metro cúbico y vamos a ver de cuánto de dinero se está jugando aquí en esta primera fase de la construcción. Entonces, ¿qué decíamos para recordar acá? Esta es la base, dice, este es nuestro encofrado y queremos nosotros proyectarlo de tal manera que podamos reutilizarlo tantas veces sea necesario para conseguir 360 pilotes. No queremos gastar más en encofrado, quiere decir, ¿no? Este es el que tenemos y no podemos utilizar más. Veamos entonces nuestras propuestas si corresponden a la parte de que tenemos acá en nuestro cuadro, ¿no? La parte en detalle que tenemos en nuestro cuadro.
Ya, ¿qué es lo que debemos ver primero? El primer día, ¿cuánto hacemos? ¿No? Pudieron hacerse un esquema así para decir el primer día, día número 1, ¿cuántos pilotes se fabrican? 5 pilotes. 5. Ya, 5 pilotes. No hay mucho que pensar, diríamos ahí, ¿no? 5 pilotes ya. Y nos vamos al segundo día. Día número 2. ¿Cuántos pilotes serían? 10, ingeniero. Yo puse 9. El segundo día, otros 5 pilotes porque endurece los anteriores 5 en 24 horas. Aquí ustedes pueden poner a continuación esto de aquí, ¿no? Ya, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo desencoframos. Y estamos acá, ¿no? Y armamos el resto. Aquí esto lo armamos todo. ¿Cuánto sería entonces? El segundo día, ¿cuántos pilotes hacemos? 9. El segundo día, ¿cuántos pilotos hacemos? 9, dice. ¿Quién dice 9? Yo, ingeniero. Hacemos 4 pilotos. Rivera, 4 pilotos, dice el otro. A ver, piensen, a ver, los que no han hecho también piensen para que estemos de acuerdo. ¿Quiénes están completos encobrado? Este podemos utilizarlo de forma completa, ¿no? Este encobrado lo podemos desmontar en forma completa. Este también. Y este también. Entonces serían ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. Pero aquí nos quedan estos tableros que nos estorbarían para ponerlo ya a continuación de este que hemos hecho el último. Supongamos que este sea el último, 5, ya está de contención acá. Entonces este y este nos da para hacer otro espacio más, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuántos pilotes más haríamos? 1, 2, 3, 4. Otra vez 5. Así es, ¿no? Sí, ingeniero, otra vez 5. Otra vez 5, dice. Entonces, 10 serían acá, ¿no? 10 pilotes. Ahora ya no hay como dudar de lo que viene para adelante. ¿Cuántos días entonces serán? Treinta y seis días. 36. Si hacemos 10 pilotes cada 2 días, y son 360, sale 72 días. 36.5 sale, ingeniero. No sale 36 exacto. 36 días, dice. Vamos a ponerle aquí entonces. ¿Cómo sacó eso? 36.5, ingeniero. Ya 36.5. 36.5 días. ¿Cómo sacó eso? El primer día 5 y los días restantes de a 10. El primer día 5 y el dante Bien. 10. ¿Y el Sí. volumen de hormigón por pilote cuánto sale? ¿Está bien eso? 1,08. Por pilote es 1,08. Eso es por pilote. Volumen por pilote entonces sería 0,30 para que lo tengamos acá, ¿no? Por 0,30 por 12. Ya. Eso da 1,08. 1,08 dice. Metros cúbicos. ¿Cuál está más aproximado de esto?
36 días, dice. Bueno, lo redondea. 39, saldría lo mismo que esto también. Estos se excedieron en el tiempo, este está por acá también. Estos dos también, ¿no? ¿Y esto por qué sacarían así? Alguien puede, Ingeniero, puede Pero no defender. sería por día, ingeniero, porque eso es para un pilote, ¿no? Son ¿Cuál? 5 pilotes por día, o sea, multiplica por 5 el 1.0. Ah, voy a estar sacando aquí un total por día. Sí, ahí es, digamos, si hacen 5 por día, sería Ah, ya, 5.40 este que es lo que han puesto ellos por unidad, digamos, por unidad, Piloto. ¿no? por unidad. Claro, cierto. Para 10 días sería, Cada digamos, día tiene que pedir esta cantidad de hormigón, dice, ¿no? Así es, ¿no? sí, Ya. Entonces aquí podríamos decir, si dice metros cúbicos por día, ¿qué es lo que, para que planifique la planta de hormigonado, ¿no? Los envíos, entonces van a ser 5.40 metros cúbicos por día. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta también cuando planificamos este trabajo? Y la capacidad de esta planta en lo que se refiere a sus mixers, ¿no? ¿Qué capacidad tienen sus mixers? Entonces podríamos ir anotando así observaciones ya, ¿no? Que sería necesario preguntar qué capacidades tienen los mixers para pedirle, digamos, en su capacidad máxima de un mixer, creo que están entre para, 6 y 8, ingeniero, para que metros ellos cúbicos. no pierdan, no pierdan tiempo. Por ejemplo, si es un mixer de 5 cubos, tal vez 5.40, tal vez puede ser que tenga, ¿no? De 6 cubos, puede ser. Otro puede ser de 8, hay hasta de 10, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta eso para decir, propongo también entonces podría proponer hacer un encofrado más para que los mixers vengan completos, ¿no? Y no perdería mucho tiempo acá. Ganaría, diríamos, en tiempo también en la reducción. Entonces, pueden haber limitaciones también de tiempo, es decir, que usted lo proponga, por ejemplo, hacer esto pensando en que va a hormigonar, o digo, va a hincar los pilotes cada día, tantos pilotes que pueda hacer una máquina, por ejemplo, ¿no? Si va a poner 2 máquinas, 3 máquinas, no sé, o una sola va a ser suficiente. Entonces, decir, capacidad es necesaria, ¿no? Capacidad de los mixers, del transporte, por metro cúbico, ¿no? Mixer vamos a poner. Y la otra sería pilotes por día, ¿no? Capacidad de hincado. Capacidad de hincado, entonces. Por día sería eso. Pilotes por día. Un rendimiento, ¿no? Y eso se puede tener esos datos también. Capacidad de pilotes por día. Ahí ya se puede ajustar también el tiempo de fabricación. Entonces, vean que también puede ser importante ¿qué otro dato que se requiera? ¿Qué otro dato más que nos podría orientar para reducir nuestros costos?
Ahí esto, con esto para un mixer más, digamos, de 8 cubos, tal vez te pueda poner de acuerdo, puede modificar su precio, pues, pero por traerle esta cantidad tal vez va a ser otro precio, ¿ve? Por metro cúbico. Pero si tiene uno de 8, entonces mejor tal vez aumentar a 8, no va a ser mucho esfuerzo, dice, saca su costo. Si hago 8, seguramente voy a rebajar. ¿Y en qué me beneficia, diríamos acá? En el tiempo de fraguado del hormigón también que hay que considerar, ¿no? ¿Qué vamos a decir entonces? Fraguado que hay que tomar en cuenta. Porque no vamos a empezar a hincar si no tiene la edad suficiente el primer pilote, por ejemplo, ¿no? Pero es una camada de pilotes, son tantos, 8 pilotes que podemos, o digo 5 pilotes en este caso, que podemos hincarlos los 5 a la vez, por allá nos dicen, ¿no? Podemos hincar 5 pilotes por día. Todos van a estar de la misma edad, ¿no? Así es. Y se pueden ya trabajar con ellos. Entonces vean que puede uno tener todos estos datos de rendimiento para la ejecución hincado de los pilotes y también la capacidad de transporte que tengan los mixers para poder hacer una mejor planificación del trabajo. Mientras más corto sea el tiempo, vamos a tener mayor ventaja competitiva, pero hay que saber demostrarlo que se puede hacer. Por ejemplo, una pregunta puede ser, si tiene, pero puedo hacerlo, si hago 10 pilotes por día, puedo hacer un récord de tiempo con relación a esto, pero sí, y cuando tenga que hincarlo, ¿no? Voy a perder el tiempo en esperar que fraguen, ¿no? Así es. Entonces, para que sea continuo el trabajo, te puede demostrar que así puede ser continuo el trabajo. Cuando empieza a hincar, va a ser continuo también su hincado, ¿no? El hincado, sabiendo el rendimiento. Aquí, en este caso, la capacidad para el hincado por pilote, puede uno establecer también el número de equipos que va a tener. Pueden ser 2 hincadoras, por ejemplo, que tenga y haría el doble de trabajo, ¿no? Para acelerar el trabajo. Entonces, hay varios factores que intervienen que habrá que tomarlo en cuenta, pero entonces eso sería una forma de hacerlo. Estos pilotes se pueden fabricar y hincar en lugares donde haya espacios, desde luego para la fabricación, pero donde también no afecte en el hincado a las construcciones vecinas. Por ejemplo, en la parte central de la ciudad se han hecho así este tipo de trabajo con pilote en sus inicios de las construcciones en altura, pero tenía problemas con que los vecinos reclaman, ¿no? Que se rajó su casa porque había la vibración y todo aquello. Y entonces no es conveniente en la parte poblada, ¿no? Pero sí en las partes, digamos, donde están libres. Por ejemplo, hay en Utepsa, que cuando no había muchas construcciones al lado, se hicieron este tipo de pilotes hincados, ¿no? De pilotes vaciados, hormigonados previamente. Y después se generalizó el uso de otros sistemas de pilotaje. Para las turbinas de ENDE, por ejemplo, turbinas que son gigantescas, ¿no? En peso, hace unos 10 años atrás que se construyeron una ampliación, se usaron también pilotes de estas características, porque ahí tienen un espacio abierto grande que no afectaba la vivienda colindantes, ¿no? Y entonces son confiables, digamos, el trabajo de estos pilotes, porque se mide hasta el rechazo se lo hinca, ¿no? Bueno, ¿qué más podíamos ver esto? Entonces aquí podríamos decir que este uno, Romay, este otro, los 5 hicieron un esfuerzo tremendo, vamos a dejarlo por ahí. Ya, ¿qué es lo que tenemos para mostrarles luego cuando nos referimos a pilotes? Estos serían pilotes hormigonados, por ejemplo, pilotes hormigonados en el sitio con lodo bentonítico, las perforaciones con lodo bentonítico, ¿no? Y se llena, se pone la armadura, se pone un tubo para hormigonar, pero las paredes están protegidas
con un lodo, que es parte de la excavación, lodo bentonítico denso, que por su densidad entonces evita que entre el agua, si es que estamos con el nivel freático alto, pero también que se derrumbe, digamos, la excavación, ¿no? Mantiene la forma del pozo. Aquí vamos a situarnos en el corte de los pilotes, es decir, que aquí va a haber una parte que está contaminada y hay que cortarlo hasta el nivel de fundación de los cabezales, ¿no? Y aquí ya está con el cabezal completo, el hormigón pobre ya se vació, aquí se ve también para la viga portamuro, se acostumbra poner también una viga para evitar deformaciones o digo desplazamiento del material en algunos lugares que no está consolidado completamente, y esto funciona bien, es decir, como un muro por una viga portamuro que transmite cualquier las cargas, ¿no? Que transmiten las cargas a la columna misma. Como son pequeñas las cargas que se adicionan, entonces la tranquilidad que da para que no haya asentamiento es importante, ¿no? Establecerlo así. Esto es lo que se tiene en este caso, ¿no? Los elementos que se usan para revestimiento, o digo para recubrimiento, entonces puede ser estos dados de mortero que se fabrican, tiene que ser un mortero resistente ahí, con una mezcla tal vez de 1 a 2, va a estar bien, 1 de cemento y 2 de arenilla, si no arena, y se le deja un inserto de alambrito. Esto es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Pero antiguamente quiero decir que sigue haciéndose también cuando no se disponen, por ejemplo, de estos elementos. No hay una fábrica aquí de esto, pero es que hay que importarlos, son de plástico, de PVC, ¿no? Que vienen para diferentes recubrimientos. Yo le voy a mostrar en la próxima clase, le voy a mostrar todas estas herramientas. Cuando son armaduras pesadas, por ejemplo, que puede ser a través de caballetes también que se ayuden al recubrimiento para montar la armadura aquí sobre esta horizontal, ¿no? Y estos anclajes para la parte de encobrado de columna, o digo de cimiento, que es la primera parte, cimientos que pueden ser, por ejemplo, así con un paramento inclinado, pero aquí tiene que haber una parte recta, ¿no? Y para esperar el marco que se dispone aquí para el encobrado de la columna, entonces se pone este tipo de ancla, ¿no? De madera de 2x3, sumergidas en el hormigón, para que tengan también un anclaje y se pueda clavar arriba del primer marco. Son estas piecitas, ¿ves? Con clavos hacia abajo, para que tenga un agarre perfecto y se pueda entonces estabilizar el marco que se pone aquí para insertar el encobrado de la columna. En otro caso, cuando no se hace esto, preferible hacer esto. Esto mejora todavía. Es decir, se hormigona esta parte y se hormigona también un zócalo, ¿no? Y ahí se pone el marco ya apretando este volumen de hormigón. Este es el mismo hormigón que se tiene acá. El mismo día se hormigona, ¿no? No es necesario hacer el encobrado hasta esta altura, ¿no? Sino si te conservan las pendientes que nosotros estamos utilizando de 15 grados, hasta 25, decíamos, ¿no? Entonces puede uno hormigonarlo de esta manera, perfilar, digamos, este paramento de esta manera, ¿no? Es decir, que si comparamos la solución de hacerlo hasta arriba de una sola vez, se lo hace muy rápido, entrará un poco más de encobrado, pero la mano de obra se minimiza también en la mano de obra para la fabricación de este ítem de cimientos, ¿no? Entonces, habría que hacer una relación con si vale la pena economizar esto, porque aquí hay un trabajo de perfilado que demanda más tiempo de mano de obra. En cambio, el otro es pasarle con la regla directamente, ¿no? Entonces, cuando son estructuras de pequeña altura acá, se puede dar esta solución, una estaca, por ejemplo,
conteniendo unos largueros y el tablero, ¿no? En cambio, cuando es más alto, ya hay que hacer esta consideración de hacer una excavación más amplia, ¿no? Y poner entonces estacas con sus puntales aquí, de estabilización, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo luego. Y esta es la otra forma, ya sobre pilote, por ejemplo, un cabezado, ¿no? Que cuando se corta el pilote, hemos visto que se estaba cortando por allá, cuando se corta, entonces hay que hacerlo de tal manera que este anclaje que se ve aquí se tenga para las espigas del pilote dentro de la masa de hormigón, pero también podemos aprovechar que dejemos parte del pilote 5 centímetros para que sirva de apoyo para la armadura, ¿no? Que es armadura pesada, entonces ya estamos garantizando el recubrimiento ahí de 5 centímetros. Y no se olviden de poner aquí un hormigón pobre, dice, hormigón pobre de 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros para trabajar limpio, en forma limpia, ¿no? Eso es lo que se recomienda y vacíelo también con este zócalo de posición, un pequeño encofradito se hace acá, para cuando llegue a este nivel, entonces también se conforme esta. Así no pierde tiempo uno cuando monta ya el encofrado para la columna. Este ya es un encofrado para cimiento. Vamos a ponerlo así, aquí, y vamos a achicar esto. Así. Entonces, este ya es un encofrado para cimiento. Pero, ¿qué características tiene? Entonces, si el cimiento, por ejemplo, va a ser de estas dimensiones, estamos suponiendo aquí de 2 metros por 2 metros y 60 centímetros de altura. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener para que no tengamos ningún contratiempo? Entonces, vamos a tener que cortar el encofrado para cubrir todo el perímetro, ¿no? Y con tablero de esta altura, de 60 centímetros, pueden ser 2 tablas, digamos, divididas de 30 y 30, ¿no? O de 40 y 20. La cuestión es que cubra, digamos, a plenitud la altura, 60 centímetros. Aquí está dividido así en 2 partes, ¿eh? Para el cálculo. Uno establece ciertas condiciones para el cálculo, para el dimensionamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a sustentar toda esta masa de hormigón? Aquí hay un empuje grande, ¿no? Y que lo establecemos entonces como la fórmula que pusimos ahí de gamma por h por tangente cuadrada de 45 menos phi medio. Establecemos esa carga, esa presión, y calculamos entonces este espaciamiento de qué serían, de las costillas serían aquí, si vamos a llamar costillas a estos elementos, esto, para que el empuje que sería una carga horizontal, va a definir un momento y va a ser un tramo continuo, entonces acá, ¿no? Va a definir un cortante también, que se lo comprueba, y una deformación sobre todo, que es lo más fundamental, que controlar la deformación, para que esto quede así recto, como se muestra acá, y hay límites de deformación. Nosotros hemos venido usando para la estructura L sobre 360. En este caso se utiliza L sobre 350 para hormigón rústico. Se dice que viene a ser este hormigón en la zapata porque se cubre con tierra, pero cuando es hormigón visto, si no se va a revocar, entonces pone L sobre 500. Ya vamos a ver eso más adelante también. Vean aquí que se ha hecho un puente sobre el encofrado para sustentar este pequeño marco que define un zócalo aquí para que se inserte la columna, el encofrado de la columna directamente. Y no se tenga que poner ese anclaje que decíamos allá de madera, ¿no? Y es una columna, o digo, es una base de sección rectangular, ¿no? Muy fácil para perfilarlo, ¿no? Para nivelarlo. Entonces ahorra en mano de obra también ahí. ¿Qué es lo que
tenemos que hacer para este encofrado, entonces para el cálculo voy a volverme al tamaño que nos interesa acá. Si es de 2 por 2, vamos a determinar la presión dice, en este tablero. Así dividimos entonces en 2 y aquí se quedará una pieza suelta de 30 centímetros de altura, que es donde va a estar en contacto con el hormigón. Este otro 30 lo dejamos para la parte de arriba. Vamos a dimensionar este en función de este tablero entonces, de 30 por 30. Buscamos la presión en el fondo aquí. Buscamos la presión en el fondo, sería 60. Eso es lo que estamos haciendo aquí. 15, estamos escogiendo el ángulo también. Como es presión lateral, ponemos 2200, sería 777, ¿no? Kilopascal por metro cuadrado. Dividiendo el tablero en 2 partes, dice, ¿no? Así es. Y entonces la presión 1 vendría a ser, ¿cuál es la presión 1? Aquí está. Una presión media, diríamos acá, ¿no? Estamos calculando una presión media. Esta es la presión en el fondo, 770. Podríamos calcular aquí la otra presión también arriba, pero directamente la presión media vamos a calcularla para que tengamos la posibilidad de una carga lineal. Por 0,45. ¿Qué es 0,45? Sería los 60 centímetros de esto, ¿no? A donde va a estar la resultante, sería a 2/3 de esta profundidad, ¿no? De 60. Por eso es 45 centímetros. A esa presión en 1 estaríamos hablando de 59, de 583. Y si multiplicamos por 0,30, vamos a tener la carga que establecemos entonces por metro lineal. Y la separación que tenemos aquí propuesta serían de 2 metros, dividida entre 3, que daría una luz de 67 centímetros, ¿no? Y si es madera del grupo B, entonces lo que se acostumbra, ¿no? Es madera intermedia, grupo B. Estas son las características de esa madera. Hay que controlar aplastamiento, que es 25, deformación, que es L sobre 350. Si es visto, aquí ya estamos indicando los límites, ¿no? Si es visto, L sobre 500. Impacto, vibración, y lo que hay que calcular es el espaciamiento de los apoyos, de las costillas. Por eso es que se tiene entonces que para esa deformación y para la flexión, calcular las propiedades de la sección esta que está resistiendo en los 30 centímetros desde acá. Y eso es lo que tenemos que hacer, la determinación de la inercia. Veamos si es verdad esta inercia. Inercia sería base por altura al cubo sobre 12. La base es 30. 30 por la altura que 254 al cubo sobre 12. Sería inercia. Veamos si es verdad. Correcto, ingeniero, correcto. Sale eso. Correcto. Eso. El módulo también está correcto. Base por altura al cuadrado sobre 6 sería. Sale ese, ingeniero. Ya. Sale eso. Entonces, vamos a situarnos con el problema de decir entonces que si esta es la presión media acá para este tablero, aquí tenemos 30 centímetros más 15, y la profundidad entonces 45, ¿no? Y así lo habíamos establecido acá. A 45 centímetros de profundidad tenemos una presión que la hemos definido por acá como, aquí está. No, aquí está, ¿no? 245,029. Esa presión entonces correspondía a 583. Pero si multiplicamos por 0,30 tenemos una carga lineal horizontal.
y entonces 175. Y este es el resultado que se saca seguramente por deformación. Aquí vamos a decir, esta es la carga, 1,75 kiloponios por centímetro. Y aquí le estamos multiplicando por su coeficiente de vibración, impacto. Este es el momento, QL cuadrado sobre 10 cuando es viga continua, y dividido entre el módulo, aquí, WX, que sería el módulo, y igualando esta a 150 que tenemos para la flexión, nos daría 148 seguramente. A ver si es que conseguimos ese resultado. 149. Ya. Entonces, para corte, ¿qué hacemos? Para corte, entonces ponemos 3 medios de Q, 3 medios del cortante dividido entre el área, en la fórmula, ¿no? Entonces, 3 veces Q por L, y en nuestra incógnita, 1,25 dividido entre 2 veces A. Esto no es determinante, 279, dice, pero sin embargo podemos calcularlo, a ver si es que está bien. El área es del 254 por 30. Sale, sí, ingeniero. Está bien. Entonces nos vamos de deformación ahora. Seguimos también, porque esto es en el momento que estamos hormigonando, no queremos, si se deforma ya no vuelve otra vez a su lugar, porque la presión es tal que va a mantenerlo en esa deformación, y estamos queriendo controlar por eso con este valor de impacto, vibración de 25% incrementado, inclusive la deformación. Entonces 1.25 QL a la cuarta, 384 EI. Todos estos valores son conocidos. Esto es 75.000. Y esta inercia la tenemos por acá, 41. ¿Y qué más? Tenemos que determinar L. Este ponemos como L sobre 350, porque no es hormigón visto, sino es hormigón rústico. ¿Qué dice Vanessa? ¿Está calculando? Vanessa Camacho Soto. ¿Está ayudando? Romay Gómez. Cabrera Taborga. Los colaboradores: Díaz Espinosa. Sale 80. ¿Está bien? 80 sale. Sí, ingeniero. Ya, entonces ahora interpretamos los resultados. No puede ser esto, no puede ser esto. Este es el menor espaciamiento por deformación. Aquí ya vamos dando cuenta que lo crítico es deformación en este caso. Y tendríamos entonces que ver qué hacemos con estos L100, L80. Si tenemos que extendernos en una dimensión de 2 metros, no podemos poner 80, 80, 80, porque nos quedaría aquí un tramo muy corto. Entonces dividimos en 3 partes, ¿no? Serían 2 metros dividido entre 3, y ese sería nuestro espaciamiento, dice. 67. 67 va a estar bien, dice. Ya estamos controlando. Ahora ustedes dirán, pero ¿qué importa una deformación mayor acá, ¿no? Acá, ¿qué significado tendría? ¿Por qué estamos cuidando tanto con L sobre 350? Nos preguntaríamos, ¿no? Si puede ser que la deformación sobre 1000, o digo, deformación de L sobre 200 esté bien, ¿no? ¿Por qué esa exigencia? Nos preguntamos. Si va a estar enterrado eso. Y estamos conservando, si lo importante es conservar el recubrimiento de la armadura, estábamos conservando.
¿Por qué la exigencia de la deformación? Ya, alguien se presta a responder, va a tener su puntaje adicional. ¿Qué se le ocurre? Tienen que ser participativas, yo les pedí que sean participativas, pero no quieren hacerlo, tienen miedo de fallar. No importa que fallen. ¿Qué dice Chura? ¿Qué dice Kaiwasiri? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tanta exigencia en la deformación si lo vamos a enterrar eso y no se va a ver? Yo sé que a alguien se le ocurre, pero tiene temor de decirlo. A ver, Chura, vamos, Chura. Al deformarse tal vez perdería, o sea, su característica geométrica, tal vez. Al deformarse, Perdería o cambiaría su característica geométrica. geométrica, sí, sus dimensiones van a perder, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso para el constructor? Tal vez, digamos, cambiaría su centro de gravedad y todo eso, digamos. Ya, No, pero ya vas acercándote a lo que podía decirnos y que nos convenza. ¿Cómo se vende el hormigón? Por metro cúbico. Así es, por metro cúbico. Entonces, si dice vos que va a cambiar la modificación de sus dimensiones geométricas, va a modificar el volumen, entonces vamos a pagar más por eso, o vamos a perder plata si es que estamos cobrando por menos volumen, pero es innecesaria entonces esa deformación, ¿no? Entonces eso es para cuidar la parte económica también, ¿no? Así es. Por ahí se ha calculado que van a entrar 20 bolsas de cemento para una fundación y te entran 25, es seña que está habiendo alguna pérdida ahí, ¿no? Y un error, diríamos, puede ser el encofrado. Entró más volumen. Bueno, eso es importante entonces en ese aspecto. Listo, entonces, eso por ahora, y la próxima clase nos vemos. Seguramente que yo tuve un problema con su corrección de exámenes porque no todos han enviado correctamente sus exámenes. Es decir, que estamos procurando salvar toda la información porque mandaron con otro formato, algunos, ¿no? No todos, pero el resto lo hizo bien. Entonces en eso estamos para que seguramente hasta mañana pasado ya van a tener sus calificaciones también del primer examen. Listo, entonces nos vamos a ver el jueves. Hasta luego, jóvenes.